Y me gustaría agarrar el texto que acabamos de leer como punto de partida. Y hoy les vengo a hablar de algo que es muy básico en la vida cristiana, que es la gracia, pero a veces lo básico es lo que más olvidamos, es lo que más fácil se nos olvida, y me gustaría repasar eso porque, como dijo Paul Washer, al que más se le debe predicar el evangelio es a la iglesia, para que nunca se olvide de dónde está fundada, ¿verdad? Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él comenzó con las palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor y crean en el evangelio. Esta llamada de Jesús era la última llamada para la obra de teatro, para que comenzara ahora sí a moverse el engranaje por completo. Habíamos visto la gracia de Dios en algunos aspectos en el Antiguo Testamento, pero con Jesús la gracia de Dios se ve en su máximo esplendor. Podemos ver en Jesús esta última oportunidad que estamos teniendo nosotros desde el tiempo de Jesús hasta acá. Y es que los que rechazan a Jesús, no sé cómo lo pueden rechazar, porque es la llamada más clara. Se tienen las evidencias, se tiene la historia a su favor, y yo creo que es más difícil rechazar el ministerio de Jesús que abrazarlo. Hay un teólogo que dice que no tiene la suficiente fe como para ser ateo. Pocos entendieron el motivo de la venida de Jesús, y no cabe duda que era un misterio. El ministerio de Jesús siempre fue un misterio. ¿Cuál era su propósito? Porque ni siquiera sus discípulos más cercanos sabían por qué Él decía que tenía que morir. Había malinterpretación por los líderes religiosos en aquel momento, pero fue hasta después que ellos pudieron entender el propósito. Por ejemplo, José de Arimatea o Nicodemo, ellos llegaron a entender el propósito de la gracia de Dios. A día de hoy la gracia sigue siendo un misterio que a veces ni nosotros, los hijos de Dios, podemos entender, porque es como si un recluso estuviera en su celda con condena perpetua y llegaran y le dicen: aquí está un papel de libertad incondicional. Es difícil entenderlo, no hay palabras para explicarlo, y solo nos queda aferrarnos a este regalo, ¿verdad? No logramos ni siquiera concebirlo, y no es fácil ni siquiera encerrarlo en un concepto. Es sencillo, claro que sí, porque la gracia es un regalo que no se merece, pero no podemos entender cómo es posible que esto exista. Solo sabemos que el motor de la gracia es el amor de Dios, pero no sabemos qué hay más allá, por qué nos amó. Como el canto que dice: no sé por qué me amó Jesús, y nunca lo vamos a saber hasta que estemos en su presencia. Desde un punto de vista legal, la gracia es incluso injusta. La gracia, dice la Biblia en los Salmos, que va por delante de la justicia y la verdad de Dios, porque es algo que no debería ser. La gracia es más grande en algún sentido que la justicia de Dios. Algún día la justicia de Dios se llevará a cabo, pero la gracia, por el momento nos alcanzó. Desde el sentido legal, les digo, es algo injusto. Es como una fianza. Cuando a alguien se le da oportunidad de fianza, no debería haber esa oportunidad, pero esta gracia viene con una fianza, con un cheque en blanco. El justo paga por los pecadores. Jesús, el Hijo de Dios, quien nada debía, pagó por nuestros pecados. Y nuestra vida, tan solo por creer, adquiere valor, es decir, es un valor agregado cuando nosotros creemos, y toma un rumbo diametralmente distinto y opuesto cuando volteamos a ver al que estaba pensando en nosotros cuando estaba muriendo. No hay cosa más hermosa, ni Dios, ni propósito en el mundo que se le compare a esto. La gracia es tan grande que aun cuando nosotros fallamos y esa visión de Jesús en la cruz con nuestro nombre en sus llagas pueda difuminarse y perderse en la neblina de nuestra inmisericordia, de nuestros fallos y nuestros defectos,
nos permite volver a acercarnos sin vergüenza al trono del Dios de amor, como dice Hebreos. Quita incluso la vergüenza que existe en nosotros. La gracia de Dios no llega a mi vida, la gracia de Dios ha estado siempre presente. Incluso Jesús dijo: el Padre hace llover sobre buenos y sobre malos. Todo radica en saber diferenciarla. Hay quien la nombra suerte, hay quien la nombra karma, hay quien la nombra esfuerzo o resultado de mis talentos. Este don de Dios puede llevarnos a la salvación, o en el caso de no asirnos, nos hace seguir en el mismo camino de perdición. Todo radica en nuestra decisión. Inicialmente no es algo que se pide, porque como les digo, Dios hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre sus hijos y sobre los que lo han rechazado. No es algo que se pide, es algo que es tan grande el amor de Dios y su bondad que está siempre presente en nuestras vidas. Y esto es una lluvia de bendiciones y es una lluvia literal. Todo lo que es bueno proviene del Padre de las luces. Esto nos habla de la naturaleza incomparable e incontenible del amor de Dios, como cuando la mujer se acercó a Jesús tan solo intentando tocar su manto. Dijo: si tan solo tocare, con esto sería suficiente. Y Jesús sintió que salió poder de él. Hay incluso algunos comentaristas y teólogos expertos que cuando Jesús resucitó a Lázaro, tuvo que llamarlo por su nombre, porque si le hubiera dicho sal de ahí, hubieran salido todos los muertos que están ahí. Tuvo que ser directo. El amor de Dios y su poder son incontenibles, no podemos entenderlos. Es un amor que da sin discriminar y sin esperar nada absolutamente a cambio. Pero así como la gracia es un regalo, hay que tomar una decisión respecto a qué hacer con ella. Cuando nos dan un obsequio, si no nos gusta, podemos rechazarlo, o podemos aceptarlo y dejarlo en un cajón y nunca usarlo, o podemos que sea una camisa que nos gusta y usarla todos los domingos para la iglesia. Pero los regalos o se rechazan o se aceptan. Hay que tomar una decisión respecto a qué hacer con ella. No podemos ser indiferentes a la gracia, mucho menos como hijos de Dios. Todo cambia cuando decido si la quiero en mi vida o no. Si acepto el regalo, que es la vida y la salvación de Jesús, que Dios nos da, o decido que sea un accesorio más en mi vida. Si la voy a adjudicar a mi talento, a mi suerte o a mis buenas obras. Ahí puse la ilustración. No hay, no se ve así, pero les digo, la gracia es un regalo y los regalos se aceptan o se rechazan. Incluso el Evangelio de Juan nos dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Está ahí en el Evangelio de Juan 1:12. Cada quien podría tener su propia versión de Dios, si no fuera porque Dios mismo se reveló su nombre, pero así, para así ser conocido y poder ser reconocido entre los demás dioses. La gracia es la firma del Evangelio. No hay otro Dios que no nos pida para ser salvos. Todos los demás dioses y demás religiones nos piden algo para poder llegar a ellos. Cuando David Platt es un pastor, él escribió el libro de Radical. No sé si alguna vez han escuchado de este libro de Radical. Él estaba con un budista y con un musulmán y estaban platicando de teología, de la teología de cada quien. Y David Platt les pregunta: ¿ustedes cómo llegan al cielo? Y el musulmán dijo: pues yo lo veo como una montaña, y en las faldas estamos nosotros y en la cima está Dios, y tengo que subir esa montaña, tengo que esforzarme por llegar a esa montaña. El budista no cree en Dios, pero cree en la iluminación. Entonces la iluminación para él estaba en la cima de la montaña. Y David Platt les dijo: si Dios es santo y un ser omnipresente y omnipotente, quiere decir que nosotros nunca podríamos llegar a esa cima, porque somos seres imperfectos, pecadores,
injustos. Y él les dijo, lo que yo veo y lo que me muestra la Biblia es un Dios que está en la cima y no me pide que yo suba la montaña. Él viene y me ayuda a subir la montaña. Eso es la gracia. Esa es la firma de nuestro Dios. No hay una religión que se le compare ni que pueda imitarla, porque esta religión no es de hombres. La inspiró el Espíritu Santo, toda la palabra que tenemos a día de hoy. No hay nombre más grande y poderoso que el nombre de nuestro Dios. No hay otro evangelio de gracia comparable a este. Como dice Joel en el capítulo 2, versículo 32, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es inconfundible y no hay excusa. La gracia es su firma y su sello. El único Dios que no pide nada para ser salvo es el único Dios que lo dio todo para salvarnos. Incluso es más fuerte cuando vemos nuestra situación y es una situación en la que nos encontramos sin merecer nada bueno. Él ya se dio a conocer, su nombre es claro y conocido a todos y por todos. Jesús es probablemente la persona más conocida del mundo y todos podemos llegar a conocerlo. Cuando Juan dice los que creen en su nombre y cuando Joel dice los que invocan el nombre, no habla solamente de conocer la superficie, habla de saber la profundidad del Espíritu de Dios, conocer su carácter, conocer lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo podemos llegar a Él, cómo alejarnos de Él. El otro punto que quiero tomar es la alabanza a Dios y reconocer su favor. El ejemplo del leproso, volviendo a este pasaje, nos muestra y nos habla de que reconoció que Dios lo había favorecido. El reconocimiento no hace a Dios más grande. Si yo lo rechazo o yo lo acepto, Dios va a seguir siendo el mismo. Pero cuando yo volteo a ver a Dios y lo puedo reconocer en mi vida, Dios se hace más grande para mí. Creo que es en Mateo, el pasaje paralelo en Lucas, se dice que el leproso siguió a Jesús. A él no le bastó con haber sido sanado, sino que quiso conocer más a Jesús y nunca lo tuvo más cerca. Si se fijan, hay algo clave ahí en el pasaje. Le gritaron porque los leprosos no podían acercarse a las personas que estaban sanas. Tenían que avisar leproso, leproso, porque venía ellos, ¿no? Y era peligroso y antihigiénico estar con ellos. Ahí estaban lejos de Jesús, pero por la gracia ellos pudieron acercarse. Jesús les permitió acercarse. Cuando nosotros estamos harapientos y andrajosos, Jesús nos permite acercarnos, nos permite estar cerca de Él y poder conocerlo. Su gracia se derrama sobre nosotros, ya sea en trabajo, la bendición de la familia, la bendición de la salud, y podemos adjudicarlo a Él o podemos decir, qué buena suerte tuve, o qué bien me está yendo porque le eché ganas. Reconocer la gracia de Dios sí nos hace ver a Dios más grande y podemos, como el leproso que volvió a seguir a Jesús de cerca. Nunca tendremos una imagen más grande de Dios y de Jesús que cuando le seguimos. Y esto para tener una imagen más clara y más grande, para que Dios se revele a través de su palabra. Esto es una revelación gradual. No podemos conocer a Dios del todo porque es un Dios incontenible e infinito, pero podemos comenzar a hacerlo. Vamos a tener la eternidad para lograrlo. Una vez hecho el milagro, podemos ver que lo grande no es el milagro, sino quien hizo el milagro. Por eso Jesús, cuando habla de tener fe, puede comparar la cantidad a una semilla de mostaza, porque no está en la cantidad de fe que tengamos, sino quién es el objeto y el motivo de la fe que yo tengo. Y ahí podremos, cuando nosotros podemos reconocer el proceder del milagro, podemos, como el leproso,
arrodillarnos y agradecer y adorar al Señor. Notemos cómo los 9 restantes no quisieron ver más allá del milagro. Les bastó ser sanados y el que volvió simplemente quería más. No le bastó con recibir un simple milagro de sanación. Y claro que recibió más porque conoció al maestro en persona y lo tuvo cerca. A lo mejor hasta pudo abrazarlo una vez que estuvo sanado, ¿verdad? ¿Cuántos no queremos eso? Siguiente, por favor. En Jesús hay perdón y podemos dejar de llevar nuestras cargas. De hecho, debemos dejar de llevar nuestras cargas. Hay una historia de un hombre que iba caminando por un camino desolado, hacía mucho calor y llevaba un costal en su espalda. De pronto pasa por ahí alguien con una carreta y le dice: súbete a la carreta. Ya ni modo, o sea, no quería llevárselo él, pero se movió a compasión y se lo llevó. Y ya en la carreta pues le siguieron, y en uno de esos voltea el carretonero y ve que el hombre sigue con la carga en la espalda. Y le dice: ¿por qué tienes la carga todavía? Pues nomás, es que pues así me acostumbré. Y le dice: pero para el caballo va a ser lo mismo si te la quitas o no, ponla en el suelo. Así somos nosotros. Podemos descansar en Jesús, a lo mejor algún pecado o alguna preocupación, pero luego tenemos otra preocupación que nos está causando lastre. Esa carreta, ese caballo que nos carga es Jesús, y Él nos invita a dejar nuestras cargas. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados. No es un cansamiento parcial, es un cansamiento total. Todo el trabajo de nuestras manos, todas nuestras llagas, todo nuestro sufrir, a lo mejor los latigazos que nos ha dado la vida, son para ponerlos a reposar en Jesús. A todos los que estamos trabajados y cansados, no hacerlos es intentar hacerlo por nuestra cuenta. Y esto sería como un insulto a la obra de Jesús en la cruz. Si Él ya llevó mi carga, ¿por qué debería yo llevarla? Si Él ya pagó por mi pecado, ¿por qué debería yo pagar otra vez? Mejor disfrutar de la gracia y del gozo que me puede entregar esa obra maravillosa. El salmista, creo que ese salmo está como anónimo, el Salmo 130, del 1 al 4, él habla, déjenme se los leo, por si no conocen ese pasaje. Salmo 130, del 1 al 4, dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El autor de este salmo, algunos se lo adjudican a David, pero no se sabe, entendió perfectamente lo que tenía que hacer. ¿Quién puede estar con esta carga? Es una carga insoportable que nos supera. La mujer que enjugó los pies de Jesús en la casa del fariseo también lo entendió. Ella tenía fama de ser una mujer pecadora, pero ella entendió 100% lo que Jesús venía a hacer. Tenía fama de pecadora, probablemente era prostituta, no tenía nada que perder y tenía todo por ganar. Tenía mucho por ser perdonado, y su fe en la obra de la gracia de Jesús la llevó al escenario más esperado, o a lo mejor el menos esperado, pero ella recibió paz para su alma. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, vete y está en paz. Jesús la llevó, esta carga que la mujer llevaba encima, probablemente la atormentaba todos los días. Probablemente todas en el mercado hablaban mal de ella, como la mujer samaritana que tenía mala fama. Esta carga que a diario la atormentaba, pero que se acabó cuando ella le creyó a Jesús y por fin pudo descansar. Así que aceptemos la gracia por lo que es. Creámosle a Jesús cuando Él nos dice que nos puede dar descanso. Creámosle cuando nos dice que su yugo es fácil de llevar. No es una promesa al aire, ni son palabras bonitas.
son promesas que se cumplieron con su sangre. Si lo que nos dijo de que iba a morir e iba a resucitar se cumplió, ¿por qué no creer las demás promesas? ¿Por qué no hacerlas nuestras y seguirlas al pie de la letra? ¿Por qué no descansar? Es un beneficio para nosotros. ¿Por qué ser afanosos y estar preocupados por el día a día? Mejor seamos como los lirios del agua, que Dios los viste y ni siquiera Salomón en su esplendor se vio más hermoso que ellos. Adelante, por favor. Gracias a la gracia podemos construir una identidad. En Apocalipsis 3:15 se nos habla de cómo será esto. Dice Apocalipsis 3:15, permítame, 3:5. El que venciere se verá vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando nosotros aceptamos la gracia, podemos tener una identidad imborrable, imperecedera, y que está basado en la roca. Jesús nos dijo: no construyan sobre la arena, construyan sobre la roca. Y después aprendimos que Él es la roca. Si basamos nuestra identidad en Él, podemos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Este pasaje nos habla del libro de la vida, que contiene los nombres de los que pasarán la eternidad con Dios, es decir, los que se identifican con Jesús. Ellos llevan vestiduras blancas, es decir, hay un código de vestimenta. Ellos hablan como Él, así como a Pedro lo reconocieron cuando estaba en la fogata, que Jesús estaba en los juicios, lo reconocieron, actúan como Él. Los que quieren identificarse con Jesús tienen que actuar como Él, que es de una manera sacrificial, de una manera amorosa. Hay no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo el pasaporte mexicano tiene la opción de abrirte las puertas en países, creo que son 123 países, sin necesidad de visa. El pasaporte más poderoso del planeta es el pasaporte de Singapur. Ese te da acceso a 192 países, si no me equivoco. Pero el pasaporte en realidad más poderoso, aún que el de Singapur, es el que nos da acceso a las aduanas del cielo. Cuando nosotros lleguemos al cielo y estemos frente a las puertas del cielo, Dios no va a ver nuestra cara, va a ver la de Jesús, porque Jesús, al morir por nosotros, nos dio la oportunidad de ser identificados como Él. Nos dio su heredad. Y el que lleva la foto del Hijo de Dios, ese va a ser el que pueda entrar al cielo, el que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando éramos chicos, mi papá nos contaba cuentos, y a mí me marcó mucho un cuento que nos contaba, que era de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm son los que escribieron Blancanieves y creo que, no recuerdo cuál otro, pero son famosos sus cuentos. Este cuento se llamaba La piel del oso. No sé si han escuchado el cuento de La piel del oso. Habla de un joven soldado que después de la guerra, como él solo servía para ser soldado, no sabía qué hacer con su vida. Así que él va con su hermano y le dice: no tengo lugar para ti. Entonces se pone a mendigar, y en eso llega un hombre con un traje así muy fino y le dice que él puede darle una solución. No iba a poder bañarse, no iba a poder cortarse el pelo, las uñas, ni quitarse un abrigo que le iba a dar. Era una piel de oso que se tenía que poner. El pero estaba en que él podía meter la mano en el saco y sacar toda la cantidad de oro que quisiera, pero no era para él, sino solamente para dar. Así pasó el tiempo y eran 7 años lo que pidieron. Entonces imagínense una persona 7 años sin bañarse y sin poder quitarse una piel de oso, pues ya hedía, ¿no? Pero cuando las personas podían ver que él podía bendecirlas con el oro, se acercaban a él y lo buscaban, a pesar de su apariencia. A mí esto me hace clic cuando pienso que los hijos de Dios somos así. No somos de este mundo,
no tenemos nada que hacer con las cosas del mundo, y a veces la gente nos rechaza por lo que creemos. Por el identificarnos con Jesús y parecernos a Él, podemos ser rechazados. Me encanta como cuando Pablo habla en 1 Corintios 15:10, dice: por gracia soy lo que soy. Vemos derramadas en nuestras vidas gracia sobre gracia, y esto nos debería dar suficiente pie para entender que nuestra identidad y lo que somos debería basarse en Dios. Si se basa, por ejemplo, cuando fue 2011, 2013, yo me acuerdo que los que se querían identificar con Justin Bieber usaban el flequillo, ¿no? O estaba de moda eso, ¿no? O cuando estaban los Backstreet Boys o NSYNC, todos usaban el cabello así, porque se identificaban con la banda, querían ser como ellos. Si nosotros queremos identificarnos con Jesús y construir una identidad de verdad, que no se tambalee, tenemos que basarnos en la actitud y lo que le gustaba al Hijo de Dios. Adelante, por favor. La gracia nos invita o incluso nos comanda a ser justos. Ahí en Lucas 3, ahí está la predicación que dice Juan el Bautista cuando estaba anunciando a Jesús. En el versículo 10 al 14 nos dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, que haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. La corrupción siempre ha existido, y la manera fácil de hacer las cosas a veces es la más atractiva, pero la gracia nos invita a ser justos. Si la gracia ya nos alcanzó, la justicia entonces es lo que nos impulsa a hacer las cosas bien. Si la gracia de Dios va por delante de su justicia, quiere decir que su justicia algún día tiene que llegar, y nosotros somos entonces factores de justicia. Bienaventurado es el que hace misericordia, porque recibirá misericordia. El que es justo recibirá justicia. A lo mejor no de las personas que tratamos, pero sí del Dios santo y justo que nos promete justicia y salvación. Entonces, Juan era duro y llamó generación de víboras y serpientes a los que estaban ahí, pero les estaba diciendo la verdad, y la verdad era necesaria decirla. Nosotros necesitamos tener ese cambio de vida, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Tenemos que ser justos e imitar a Dios. Siguiente, por favor. La gracia nos lleva a obedecer, y obedecer nos lleva a compartir. A compartir la gracia de Dios. Jesús en la Gran Comisión nos dice que vayamos hasta lo último de la tierra, pero no nos dice que vamos a estar solos. Nos dice que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a dar palabra, que Él nos va a dar los recursos. Y no necesariamente tenemos que ir hasta lo último de la tierra. A mí me ha permitido estar lejos, me ha permitido estar en África, en Marruecos, en España con la hermana Bere, en Proyecto Perla, y este año estuve en Tailandia. Fue una bendición estar por allá. A mí siempre me han encantado los viajes misioneros y viajar, entonces no fue tanto como una carga para mí, pero sé que algunas personas no están llamadas a ir a lo último de la tierra. Sin embargo, Jesús nos llama primero a estar en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Nosotros podemos hacer misiones ahí donde estamos. Podemos alimentar a los pobres. Nunca hay excusa para no alimentar a los pobres, perdón. Podemos orar por todos los hombres, así como nos indica Pablo,
en 1 Timoteo y entender que Dios quiere la salvación de todos. Si entendemos eso, pues no necesariamente tenemos que estar en otro continente para hacer misiones. Esto va de la mano con hacer justicia. Y es que si se ponen a pensar, Pablo compara al Espíritu como un fruto, ¿no? Nos habla del que tenemos que tener amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, todos estos dones espirituales. Es como si nosotros fuéramos un racimo de uvas y cada uva es un fruto del Espíritu. Pero ustedes, ¿cuándo han visto una fruta que se come a sí misma? Nunca, ¿verdad? La fruta es para alimentar a otra persona, a otro ente. Igual con nosotros. Si nosotros tenemos fruto del Espíritu, es para compartirse, es para derramar la gracia de Dios. El fruto no se come a sí mismo, tiene que compartirse. Si no, el fruto se pudre y la semilla pues puede perderse, pero no, si tenemos esa capacidad de repartir el fruto y la gracia que se ha derramado en nuestras vidas, se puede reproducir, porque es una semilla que va a caer en terreno, puede ser terreno fértil. Esto es para provecho de los demás. Todas las bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas tienen que ser para provecho de los demás. Hay un apologeta que ya falleció, su nombre era Nabil Qureshi. Él viene de un trasfondo musulmán, sus papás eran pakistaníes y él nació en Estados Unidos, pero siempre ejerció la religión del Islam. Él tiene un libro que se llama Buscando a Alá, encontrando a Jesús. En su intento él de defender su fe y sus creencias, llegó a la conclusión de que Jesús era el verdadero Dios. Fue un proceso difícil porque le costó dejar lo que había creído toda su vida. Imagínense que llegan con nosotros y nos comprueban que todo lo que creemos es falso. A él no solo le costó eso, sino que en la tradición musulmana, cuando alguien es apóstata, que deja su fe, su familia lo deshonra. Pero él, cuando llegó a este punto que tuvo que decirle a sus papás que él era creyente, que él era seguidor de Jesús, no se sintió triste, porque entendió, una, que Dios estaba a su amparo, que Dios estaba cuidándolo, y dos, que no se trataba de él. Cuando uno ve el Evangelio, yo a veces cuando estaba chico no entendía por qué Jesús nos mandaba a predicar, y es que se trata de la salvación de la humanidad. Si ya me salvó, mi vida ya está segura, ya está en las manos de Jesús, y de las manos de Jesús nada puede salir. Pero tenemos que salir entonces a buscar las almas perdidas. Se trata de ellos. Jesús murió por todos, no solo por mí. Sí, ya entendí que Jesús estaba pensando en mí en la cruz, pero también estaba pensando en mi vecino el borracho, o en mi compañero el tramposo, o en la persona que menos esperaba yo, o menos pienso que merece la salvación. Dios me quiere usar como instrumento. Él me va a dar palabras, Él me va a dar valor si me cuesta decirlo. Él me va a dar el carácter necesario, pero tengo que pedírselo, tengo que aceptar ese regalo de gracia, tengo que dejar que la gracia actúe en mi vida. El Espíritu Santo no es un instrumento de nosotros, nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo para que Dios nos use. ¿Cómo coincidimos con esta mentalidad? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo aceptamos la gracia? ¿Cómo dejamos que la gracia afecte nuestra vida? Y es que la gracia de Dios es lo que nos mueve a llevar a Jesús al mundo. ¿Quién es el protagonista de mi vida? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? ¿Somos nosotros o es Jesús el protagonista de nuestra vida? Es la gracia de Dios la que nos hace ser lo que somos. Puedo reconocer que la gracia de Dios es lo más importante que me ha pasado en la vida. Podemos voltear a ver y ver una persona distinta a la que éramos antes de conocer a Jesús y poder darle gracias, arrodillarnos a Él y agradecerle por lo que ha hecho en nosotros, por quitarnos esa lepra que nos hacía inmundos. Podemos voltear a verlo y darle gracias y el mérito que se merece.
es importante que tengamos esto en mente. Para mí fue una bendición estar leyendo y recuerdo que la hermana me dijo algo de misiones, pero Dios me dijo, mejor habla de esto. Yo lo necesitaba y sé que muchos de nosotros lo necesitamos recordar. Dejen que la gracia de Dios los construya. Primero que los destruya y luego que los construya, ¿verdad? Dejemos que la gracia de Dios sea lo que nos da identidad, que sea lo que nos haga sentirnos cerca de Dios, porque es lo que nos hace sentirnos cerca de Dios. El amor de Dios es lo que mueve la gracia y la gracia es lo que nos debería mover a nosotros. Seamos justos en nuestros trabajos, seamos justos con nuestros compañeros y seamos agraciados con los que pensamos que no se merecen misericordia, empezando por nosotros. Cuando nosotros queremos llevar esa carga que Jesús ya llevó, es una prueba que nosotros mismos nos estamos poniendo. Estamos menospreciando el trabajo que Dios ya hizo. En fin, esto es lo que Dios me dio para compartirles, hermanos. Que el Señor les bendiga y de nuevo gracias por invitarme. Es un privilegio y no saben lo nervioso que estoy por estar acá al frente. Yo veía al hermano Mario Carranco cuando era chico y ahora estar acá es como intimidante, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por sus vidas y oramos por ustedes.